Armando Alducín se pasó de hereje con esto que predica. Dios les bendiga a todos mis queridos amigos hermanos. Los saluda a su amigo su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, bueno, no sé, de pronto habrá alguno, persona, no, sí, los que no conozca quién es Armando Alducín. Pues todos conocemos quién es Armando Alducín, sale por enlace, sale en sus conferencias, un hombre que es muy reconocido, conferencista internacional, mexicano, creo que es mexicano, y muy respetado por eso, ¿no? Muy respetado, pero de verdad se pasó de hereje con esto que dijo. Vamos a escucharlo, no se olvide, esto es una cita con la verdad de la Biblia, aquí hablamos solamente Biblia, la verdad de la Biblia, y descubrimos las herejías de las predicaciones de los politeístas. Vamos a escuchar qué es lo que dice Armando Alducín y por qué se pasa de hereje. Dale me gusta a la conferencia y apóyanos, por favor. Escuchemos. Y el verbo, y Jesús era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Jesús, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. La Biblia dice en los evangelios que Jesús fue el que hizo el universo. Un momentito, pero ¿qué diferencia hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo está eso de la Trinidad y que el Hijo es el Padre, etcétera, etcétera? Lo que sabemos, dice en 1 Corintios 8, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y se los voy a mostrar físicamente también, con las leyes de la física. Ojo a esto. Él va a demostrar que Jesús es parte de la Trinidad, no por la Biblia, sino por las leyes de la física. Él toma Juan 1:1 para explicar que Jesús es otra persona distinta al Padre y que también es creador, porque dice, por Él fueron creados los cielos y la tierra. Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Entonces con eso va a mostrar que Jesús es otra persona distinta al Padre que también es creador. Pero esto es completamente contrario a lo que es la concordancia bíblica. Vamos a hablar de la concordancia bíblica. Primero, que la Biblia me dice a mí aquí en Isaías 45 que Dios es el solo creador. Él solo hizo todo. Isaías 45. Vamos a leer. Isaías 45, verso 12 dice Jehová, verso 11, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. 44:24 dice, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, ¿por qué dice Armando Alducín que Jesús es parte de esa Trinidad y que Él va a demostrar la Trinidad? Y por medio aquí de Juan 1:1, que hay cosas que no se pueden entender, demostrando que Jesús es otro creador juntamente con Dios el Padre. Pero es que la Biblia nos dice, por donde usted lea, que fue solamente Jehová que hizo todo. Con Él no hubo otro. Con Él no hubo otro. Ahora, cuando la Biblia dice, y el verbo era Dios, o la traducción correcta sería, y Dios era el verbo. Cuando habla de Dios era el verbo, cuando se lee correctamente así, y Dios era el verbo, y le da el contexto a lo que nos dice Juan el Bautista y Juan el evangelista, vamos a encontrar cuál Dios era el verbo. ¿Y por qué la Biblia dice Dios era el verbo? ¿Por qué? En Juan capítulo 1, verso 19 en adelante, Juan, cuando le es preguntado, ¿tú quién eres? Él dice, yo soy. No soy Elías, no soy el profeta, no soy no, yo no soy ninguno. No soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Danos respuesta para que vayamos y digamos eso a los que nos enviaron. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que el profeta Isaías, quien dijo que vendría Jehová, y Jehová, ¿quién es? Es el único creador, es el solo creador, el cual dice que con él no hay semejante a él. Isaías 46, versos 5 y 9. Que él es solamente Dios, el fuerte de Jacob, el fuerte, que no conoce otro Dios. Isaías 44, verso 8. Y eso lo dice toda la Biblia, que él es el único Dios. Isaías 37, 16. Ese es Jehová. Pero ¿sabe también qué más me llama la atención? Que ese Jehová dijo que él mismo que hablaba estaría presente, Isaías 52, que vendría a salvarnos, Isaías 33, 22, 33, 17, siendo visto. Isaías capítulo 35, versos 2 y 4, dice que él vendría allí en persona, siendo visto. ¿Ah? Por eso Juan dice que él, Jesús, es aquel del cual habló el profeta Isaías que vendría. Él venía preparando el camino de aquel que dijo el profeta Isaías que vendría. Y ese Jehová, Jesús es ese Jehová. Por eso vemos que Jesús es el único creador. A eso es lo que se refiere. Por dice, por él fueron creadas todas las cosas, porque Jesús es el único creador. Ahora, Juan lo declara. Recordemos que Isaías 45, 11 y 12 dice que Jehová es el único creador, el que lo hizo solo. Isaías 45, 44, 24 también. Y en Juan capítulo 12, verso 39 al 41, hablando de Jesús, Juan dice allí que Jesús es aquel al que vio el profeta Isaías y habló acerca de él. Y al que vio el profeta Isaías diciendo en todo Isaías, del que habló el profeta Isaías de Jehová. Del que dijo que vendría siendo visto a salvarnos es de Jehová. ¿Y Jehová quién es? El Padre, el cual es el único Dios. Entonces Jesús es ese Jehová. Por eso es Dios es el verbo. Por eso por él fueron creadas todas las cosas, porque él es el único Dios, el único creador. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Entonces, Alducín para tergiversar esto, se va a inventar algo. Va a explicar la Trinidad, porque Jesús es creador juntamente con el Padre, pero no en la Biblia. ¿Ah? Porque siendo Dios, también es Dios creador juntamente con Dios el Padre. Lo va a explicar, pero no en la Biblia. Mire dónde lo va a explicar. Escuchemos. Miren, qué fácil está esto, para enseñarles la Trinidad, que es nada más un ejemplo, no podríamos profundizar mucho más. Yo voy a poner aquí una barrera que divida este salón y voy a lanzar un rayo de luz y este va a ser un prisma que atraviese el prisma y todos ustedes van a ver ¿qué cosa? Un rayo de luz blanca, ¿correcto? Pero ese rayo de luz, al entrar al prisma, se descompone en 7 colores. Y si yo les digo a ustedes, ¿qué vieron? Un rayo de luz blanca. Y ustedes, 7 colores. ¿No hay una contradicción aparente? Porque aparentemente es una contradicción, pero es el mismo rayo de luz descompuesto en 7 colores. Entonces, no es que hay una contradicción, es que nos falta captar la realidad del mundo físico. Vamos a tener otro ejemplo. Tomamos el agua. ¿Cuál es la El mismo rayo de luz se descompone en 7 colores. Un solo rayo de luz. ¿Por qué no llevamos este ejemplo a la Biblia? Bueno, voy a usar el ejemplo de él, físico. La Biblia dice, para nosotros solamente hay un Dios y Padre. Y dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué no creemos ese? Ese solo Dios tomó otra forma de existencia. Fue manifestado en carne, pero dejó de ser Dios, no. Siguió siendo el mismo y único Dios, pero ahora sí, en una distinta forma de existencia humana. ¿Por qué no lo explica así? Siguió siendo Dios, claro, pero ahora vino y habitó entre los hombres como hombre. ¿Por qué no lo explica así? No, tiene que explicar que Dios, ese Dios es un Dios trino que se puede, es un solo Dios, pero es un Dios trino a la vez. No, hombre, por favor, lléveme eso a la Biblia, muéstreme donde hay un Dios trino. Ahora va a escuchar el ejemplo del agua.
composición de los elementos químicos del agua? H2O. 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Muy bien. El agua, esa es su fórmula química. Cuando es agua líquida, ¿es H2? ¿Cuando es hielo? ¿Y cuando es vapor? O sea, el H2O puede tener 3 formas, pero la esencia es la misma. A Dios le ha agradado manifestarse en 3 personas, pero es un solo Dios. ¿Dónde dice la Biblia que a Dios le ha agradado manifestarse en 3 personas? ¿Por qué no tomamos el mismo ejemplo del agua? Es el mismo elemento, agua. Sólido es el mismo elemento, agua, hielo. Líquido es el mismo elemento, agua. Y gaseoso, aire, vapor de agua, es el mismo elemento, agua. ¿Por qué no llevamos eso a la Biblia? Llevemos eso a la Biblia. Dios, dice la Biblia que Él se manifestó. Por allá lo dice en el libro de primera carta de Samuel. Por allá le dice él a Elí. Dios le dice a Elí: así me manifesté yo a vuestros padres allá en Egipto, cuando estaban en Egipto. ¿Sabe cómo se manifestó Dios? Ese mismo y único Dios. La Biblia dice: solamente hay un Dios, el Padre. Ese mismo y único Dios se manifestó a Israel en Egipto. ¿Sabe cómo se manifestó? Dice la Biblia que se manifestó como Padre. Pero dejó de ser Dios, el mismo y único Dios, no. Dice Deuteronomio 32:6: así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Por allá en el verso 12 de Deuteronomio 32:12 dice: Él solo los guió en el desierto. Dice que con Él no hubo Dios ajeno, Dios extraño. Entonces, pero se manifestó a ellos. ¿Será que en esa manifestación como Padre dejó de ser Dios, ese mismo y único Dios? No. Pero después dice: Dios fue manifestado en carne, ese mismo y único Dios. ¿Por qué? Porque Él se manifestaría, estaría entre los hombres. Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Vean, aquí el Dios vuestro vendrá, Jehová el Señor. En esa manifestación vendría siendo visto. ¿Vendría a qué? A salvarnos. Malaquías capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice allí, para que lo lea, que vendrá el Señor a su templo. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice: y vendré a vosotros. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Desde el verso 1 al verso 5 de Malaquías 3. Jehová se manifestaría. Ahora, ¿cómo se manifestaría? Vendría siendo visto. Es decir, tomaría un cuerpo humano, naciendo. Isaías 60 no lo dice. Isaías 60 dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Mire, sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. ¿Siguió? ¿Era otro? ¿Era otro? No, era el mismo Jehová manifestado, ahora sí dejándose ver. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. ¿Era otro? No. Sigue siendo el mismo y único Dios. Así como el agua sigue siendo la misma y única agua, sea en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, Dios sigue siendo el mismo y único Dios. O sea, como se manifestó a Israel como el Padre, ese Dios que es espíritu, se manifestó a Israel, ahora decidió venir a manifestarse a nosotros en hombre, o como un hombre, para venir a salvarnos. Siguió siendo el mismo y único Dios. Así como el agua en su estado líquido es la misma y única agua, así el agua en su estado sólido es la misma y única agua. Así Dios es el mismo y único Dios que se manifestó a Israel como Padre, y es el mismo y único Dios que se manifestó a nosotros como hijo, como hombre, para venir a salvarnos. Por eso Isaías, cuando lo ve, le dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué no tomar esta analogía y aplicarla a la Biblia? El mismo y único Dios. Así como tomamos la analogía del agua o la analogía del huevo. Escuche. Vamos con los cocineros. El huevo. ¿Qué es el huevo? Cáscara, clara y yema. Dame un huevo y te doy la yema. ¿Es el huevo?
es parte del huevo. Porque el huevo es cáscara, clara y yema. Si te doy la clara es huevo, es parte del huevo. Entonces, ese mismo huevo está formado de 3 cosas, pero se le llama un huevo, no se le llaman 3 huevos. ¿Por qué no toma la misma analogía y lo aplica a la Biblia? La Biblia no dice, para usted aplicarme esta analogía, tiene que mostrarme un texto bíblico donde diga que Dios son 3 personas diferentes y distintas. Un Dios verdadero. La Biblia no dice eso. Dice la Biblia, en toda la Biblia, un solo Dios, no más. Ese es el Padre. Tome la analogía y métala a la Biblia, así como lo he hecho yo. Ese mismo y único Dios fue el que dijo que Él es, de la Biblia que habla o testifica que Él es ese Dios que es espíritu. Dios es espíritu, el cual es el que se manifestó a Israel como Padre, el que se le apareció a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, el Dios de los padres. Es el mismo. Cuando Moisés le pregunta, ¿y qué es tu nombre? Dile, Jehová, el Dios de tus padres, de nuestros padres, te ha aparecido. El Dios de nuestros padres. Y ese es el mismo Jesucristo. Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Ah? Es el mismo y único Dios. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jesucristo es, el que era, el que ha de venir. Él no cambia, Él es el mismo. Entonces tomen el texto bíblico, tomen su analogía y métanla allí y digan, Dios es como el agua. ¿Cómo así? Sí, es un mismo y único elemento. ¿Ah? Un mismo y único elemento, agua en su estado sólido, líquido y gaseoso. Dios es el mismo que se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés es el mismo que escogió a Pablo, que se le apareció en el camino, y eso lo dice Ananías. Es el mismo que se manifestó a Israel allá en el desierto, lo sacó, lo libró y dijo que él era el Padre para ellos. Es el mismo que dijo que vendría a salvarnos. Es el mismo que se hizo hombre. Es el mismo. Ese Dios de Israel es el mismo que se manifestaría, que dijo que se manifestaría, es el mismo. Por eso el ángel, cuando le da el anuncio a Zacarías, le dice, le dice acerca de Juan. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, verso, mire que es el mismo. Tome la analogía y métala en la Biblia, por favor. Dice aquí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Jesucristo es el Señor Dios de Israel, aquel que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, el Dios de Israel. Es el mismo. ¿Se observa? La Biblia nos dice que ese Dios que es el Padre para Israel, es el mismo que vendría manifestado a salvarnos. Ese es Jesucristo. Juan dice que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Juan dice que Él viene preparando el camino, Juan el Bautista, de ese aquel que habló el profeta Isaías. Ese Jesús es el mismo. ¿Por qué no dicen que es el mismo? Ese mismo Dios que es Espíritu. Por eso la Biblia, Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque Él es ¿quién? El Espíritu. Entonces, la analogía que toman estas personas es antibíblica. La Biblia dice que Dios tiene 7 espíritus. 7 espíritus. 7. Eso está en libro de Apocalipsis. Pero el que tiene los 7 espíritus de Dios es Jesucristo. Sí, mira, el mismo y único Dios que tiene esos 7 espíritus. Porque por eso dice, el que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuáles son los espíritus de Dios? En Isaías 11 se los lee. Espíritu de poder, de conocimiento, de temor, etcétera, etcétera. Los lee. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Jesucristo dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Es el mismo y único Dios. ¿Por qué no lo creen? Pues ese mismo rayo se descompone en 7 colores, que es el plasma. Jesucristo es el mismo y único Dios, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, los 7 espíritus de Dios. Porque Él es el mismo y único Dios. Hombre, apliquen eso a la Biblia. Bueno, mis hermanos, los dejo. Dios les bendiga. Los invito
que se vuelvan patrocinadores de este canal, llevando esta verdad de la Biblia, dándole, mis hermanos, todos los días una herramienta diferente, distinta, cómo abordar estos temas. Mire, importante hoy lo que hemos aprendido. Sí, vuélvase patrocinador, mi hermano, colabórenos llevando los libros, la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de unicidad, el último libro que hemos escrito, hermano, se llama Escatología 1. Lleve los libros. Con esto usted nos colabora, mis hermanos, para poder sustentar este ministerio y también poder llevar personalmente, porque es personalmente que llevamos este ministerio a muchas personas en Colombia y en el mundo. ¿Listo? Entonces, llevando los libros nos puedes ayudar también económicamente, o si deseas participar también ayudándonos, dándonos una ofrenda para poder sustentar los gastos misioneros. Próximamente estaremos efectuando nuestro viaje de misioneros a Venezuela y República Dominicana. Estaremos allá en estos 2 países ahorita en el mes de julio. Pero mis hermanos, esto necesita o también hay gastos que cubrir. Les pedimos el favor que nos colaboren. Sea que lleve los libros, sea que nos bendigas con una ofrenda, 318-436-0745, si está aquí en Colombia, o más 57 318-436-0745 si estás en el exterior. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.